17 de mayo, cita bíblica Juan 21, 15 y 19, del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del padre José Luis Martín Descalzo. Tres preguntas a Pedro. Cuando todos hubieron preparado sus fuerzas, estaban cansados, el maestro comenzaba a hablar. Le gustaba hacerlo en esta intimidad de los comensales saciados. Son muchas las cosas importantes hechas y dichas por Jesús en la sobremesa. Ahora va a rebustecer el papel de Pedro entre los suyos. Aunque entonces hace pensar que para sus compañeros Pedro seguía siendo el jefe del colegio apostólico, no cabe duda en que su autoridad moral había quedado herida tras las negaciones de la noche del jueves. En cierto modo todos se sentían un poco avergonzados de él y su traición le serviría de coartada de sus respectivas traiciones. Al menos Pedro debía haber resistido, pensaba, porque se lo había predicho, como que si con ello todo quedaría en algún modo justificado. Era necesario por ello que Jesús reafirmase la autoridad de aquella piedra sobre la que pensaba fundar la iglesia, y lo hará con su estilo cordial y expresivo al mismo tiempo. La narración de Juan es viva y sencilla. No nos dice si las tres preguntas se hicieron a Pedro enseguida. Lo más probable es que mediaran entre ellas largos intervalos de tiempo, igual que mediara entre las tres negaciones del jueves. Lo que es evidente es que esta triple repetición de preguntas y respuestas y misión encierra una muy especial solemnidad. No es un puro juego de frases amistosas, tal como comenta Bernard. En este momento Jesús une definitivamente consigo a Pedro en la vida y en la muerte. Anteriormente le había prometido hacer de él la roca inquebrantable de la iglesia. Hoy le consagra como pastor del gran rebaño, después de haberle investido de la perpetuidad, le confiere la universalidad. La distinción de cordero y ovejas no parece designar específicamente a los fieles y a la jerarquía del rebaño de Cristo, sino sencillamente a la totalidad de pequeños y grandes. La solidez perpetua de la roca ha sido ligada a la firmeza de la fe y la inteligencia de la revelación de los misterios. La universalidad del pastor queda unida a la elevada calidad del amor y a la profunda realidad de la adhesión a la persona misma de Jesús. Pero no entenderemos plenamente el sentido de la cena si no nos transportamos de algún modo a la cultura pastoril en que estas palabras fueron dichas. Para el hombre moderno, la imagen del pastor se ha poblado de connotación romántica y el rebaño ha pasado a usarse en un sentido despectivo y borreguil. Al hombre moderno no le gusta ser oveja, difícilmente se entusiasmará con la idea de ser pastor. No era así en el tiempo de Jesús. Él le gustaba presentarse como el pastor de su rebaño. Él era el buen pastor, como autonomacia. Veía a sus 12 apóstoles y cuantos creían en él por los siglos de los siglos como las ovejas de las que daría la vida. Por eso al morir no pensó dejar al frente de las ovejas un jefe, un líder, un director, un monarca, sino un pastor, como él lo había dicho, como él lo había sido. Por eso pasará a Pedro su cayado pastoral para que lo lleve hasta su muerte y lo lleve a su vez a sus sucesores. Mediante las palabras apacienta mis corderos, Jesús está confiando a Pedro su iglesia, pero de un modo muy especial, mucho más vital de lo que pudiera encerrar un solo concepto de autoridad.
Para entenderlo tenemos que profundizar en la vasta gama del concepto del lenguaje bíblico oriental encerrado en la figura del pastor. El pastor judío y su grey viven en un contacto muy estrecho, comparten la misma vida, noche y día, viento y sol, calma y tempestad. El pastor ha visto nacer a cada una de las ovejas a su lado, crecen, él vive con ellas día y noche y en plena soledad. Él las conoce a una por una y ellas les conocen a él. Han pasado todos sus nombres, por cada una sabe las costumbres y gustos, y ya puede distinguir su voz entre mil y la seguirá hasta el fin del mundo, porque sabe que le llevan a los buenos pastos. El pastoreo no era para los orientales una profesión menos importante. Los antiguos soberanos de los sumerios, los acadios y los egipcios gustaban presentarse como pastores de sus súbditos, queriendo expresar con qué mimo se cuidaban ellos. Murapi, rey de Babilonia, se presentó a sí mismo como el pastor, el predilecto de Dios. Marduk, pastor cuyo bastón es justo, el que conduce a la gente a hacer lugares seguros, el que ha cuidado los pastos y las fuentes de la ciudad de Lagash y Girsú. También en Egipto el faraón se presenta como un buen pastor. En el Antiguo Testamento adoptó todas estas imágenes. Los reyes de Israel se presentaron como pastores de un pueblo llamado a guiarles a los pastores, como en la vida, en Jeremías 3:15, en Ezequiel 34:2-16, en Isaías 40:11 y en Zacarías 10:3. En un mundo bíblico, la imagen de pastor no tiene nada de idílico. Vive en un mundo difícil, hosco, en el que no falta las fieras ni los bandoleros. Por eso tiene que ser hombre de energía, dispuesto a luchar por las ovejas y quizás a dar la vida en esas luchas. David tuvo que mostrarse varias veces ese coraje enfrentándose a las fieras para defender su rebaño. Cuando Cristo se vuelve a Pedro para pedirle que se entregase a su rebaño, le está dando una consigna de lucha. Pedro recibe una hermosa pero dura y peligrosa tarea. Así lo entiende él y así lo comprenden los demás apóstoles. Jesús da a Pedro una autoridad, pero esta ante todo una consigna de guerra contra los lobos que no faltarán para la fe. Nombrarle pastor es algo muy parecido a nombrarle roca que resistirá los combates del infierno. Pedro lo asume, pues, mucho más que un honor, como una consigna de martirio. La palabra posterior de Cristo lo confirmará. Si Cristo hablaba de un rebaño permanente que va a prolongarse por la iglesia, es algo que también habla de una pastorea permanente que durará después de la muerte de este pastor concreto. Jesús está realmente introduciéndole una historia religiosa de la humanidad a una institución llamada a durar todo con la fe en Jesús. Más claro, está instituyendo una dinastía de pastores, una dinastía carnal transmitible por la sangre, sino una dinastía espiritual. Pedro será el primer pastor de esta serie en la que nunca le faltará sucesor. El pastoreo durará tanto como la roca, es decir, tanto como la humanidad. Aquí empezó una historia que sigue en pie. 20 siglos después, en aquella orilla del mar de Galilea nació el papado. Cuando hacía pocos años el Papa Pablo VI besaba aquella roca sobre la que la tradición colocaba la escena, y estaban regresando a los verdaderos orígenes. El papado no nace del poder imperial de Constantino ni de la Iglesia de Roma, que fue más o menos importante en el primer siglo. Nace de aquel
pescador que fue un día investido de un poder y encargado por una tarea gigantesca. Juan ha querido añadir esta escena a otra que nos resulta misteriosa. Cristo va a anunciar a Pedro lo duro y trágico de su destino personal. Ya no era joven y le dice, aunque aún no era un anciano, pero llega un día en que Pedro conocerá vejez y cautividad y padecerá muerte violenta. Te llevarán a donde tú no quieras. Pedro, que va a seguir a Cristo en el pastoreo, lo seguirá también en la muerte y en la persecución. ¿Qué piensan los apóstoles al oír estas cosas? Creían quizás que el dolor había concluido con la resurrección. Pensaban que al menos Jesús los dejaría disfrutar de algún tiempo la pura alegría de sentirse y saberse vencedor, porque ¿por qué enturbiar estos cortos momentos de felicidad? Jesús no quiere sueños. Su resurrección no tiene la historia humana ni pulveriza el mal en el corazón de los hombres. Los suyos tendrán que continuar luchando, deberán seguir cada uno incorporándose a su resurrección y no llegarán a ella por otro camino que el del dolor, la persecución y la muerte. Cuando Jesús desaparece en esta hermosa mañana de primavera, los apóstoles no saben si están alegres o angustiados. Todo se ha mezclado en el breve plazo de unas horas al encuentro con el Maestro amado, el gozo de compartir con él la conversación y la comida y el descubrimiento del perdón y todas sus traiciones simbolizadas en la que de Pedro, la seguridad de saber que siempre contará con un pastor que le defiende, la certeza de saber que el horizonte de la pequeña comunidad está formada, será dura y difícil y sangrienta. Seguramente regresaron silenciosos, pensativos hacia sus casas. Eran demasiadas cosas para sus pobres cabezas de pescadores. Del libro de Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del Padre José Luis Martín Descalzo, 17 de mayo. Bendiciones.